Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. A esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Pues el día de hoy es el momento de recordar de una manera especial la venida del Espíritu Santo. En el principio de la creación, Dios trataba directamente con su pueblo y ya después llegó Moisés y Moisés recibía la palabra de Dios y luego él iba y se la decía al pueblo. Ahí tenemos los 10 mandamientos que Dios se los transmitió a Moisés y después Moisés se los transmitió al pueblo y hasta nosotros los conocemos, hasta nosotros nos los sabemos y hasta nosotros los practicamos. Más adelante, cuando nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces el Hijo de Dios es el que trata directamente con la humanidad. Y dice aquí en San Juan que a lo suyo, a su reino vino y los suyos, es decir, sus subordinados, sus súbditos, no lo recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron, y ahora podemos decir que a todos los que le recibimos nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y entonces nosotros somos hijos de Dios porque recibimos al Señor Jesús y porque creemos en Él. Y ustedes recordarán lo que significa el nombre de Emmanuel. Dios tiene muchos nombres, pero el Señor Jesús tiene muchos nombres, pero uno de ellos es Emmanuel. ¿Se acuerdan qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. De manera que Dios con nosotros significa que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, o sea, caminó como un humano, comió, lloró, sufrió, todo como un humano, fue tentado como un humano. Y a la hora que el Señor Jesús es crucificado y resucita, Él siguió caminando y andando con los suyos. Pero el Señor Jesús les dice: les conviene que yo me vaya al Padre, porque si yo me voy al Padre, entonces va a venir el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Es decir, el Señor Jesús fue a donde está el Padre a preparar un lugar para cada uno de nosotros, pero no nos dejó solos, ni nos dejó huérfanos, no nos dejó abandonados. Él está al cuidado de nosotros a través de su Espíritu. Pues en estos términos, Consolador o Espíritu Santo de Cristo significa Dios en nosotros. Y hay una diferencia: que Dios esté con nosotros y que Dios está en nosotros. Y esto es algo muy impactante, pero pues como lo hemos escuchado, lo hemos vivido, lo hemos sentido, pues ya nos acostumbramos. Pero no por el hecho de que nos hayamos acostumbrado, quiere decir que esto deje de ser impactante, deje de ser algo maravilloso, algo milagroso. Y toda la semana estuve pensando cómo tratar de explicar esto que sucedió entre que el Señor Jesús se fue al Padre
y que el Espíritu Santo descendió, y cómo ocurre o cómo nosotros vemos ese cambio de Dios con nosotros a Dios en nosotros. Y cómo ese cambio impactó no solamente a los 120 en el aposento alto, sino también nos impacta a nosotros. Y de lo que yo estuve pensando, de cómo ejemplificar este acontecimiento, pensé que qué pasaría. Imaginen ustedes que de repente vemos que aquí entra caminando un delfín. O imaginen ustedes que entra caminando un pulpo. Pues sabemos que esos animales pertenecen al agua, están en los mares, en los océanos, pero no pueden vivir sobre la tierra. Y luego me puse a pensar, podría imaginar a un león que anda viviendo en el océano. Imagínense que con un traje de buzo nos metemos a un cenote y ahí nos encontramos a un elefante que no respira aire, sino que respira agua. Y entonces yo digo, esto está medio raro, quizás hasta difícil de imaginar. Y también como que son cosas que no corresponden a la naturaleza. Y la verdad es que de alguna forma esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesús se fue y envió su Espíritu y cambió nuestra vida de Dios con nosotros a Dios en nosotros. Pero es Dios en nosotros, pero no en toda la humanidad. Es solamente en aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que han creído en su sacrificio. Es solamente para aquellos que respetamos su palabra, que queremos vivir como Él vivió. Pero imagínese que usted y yo pudiéramos andar caminando en el océano sin un tanque de gas, sin un tanque de oxígeno, y andamos ahí caminando y paseando. Hasta llegué a acordarme de una caricatura en la que una esponja anda ahí viviendo y respirando agua. Eso no es algo normal para un terrestre. Para nosotros que correspondemos a la clase de los mamíferos, que respiramos aire, pues está medio raro, medio loco el pensar que pudiéramos vivir respirando agua. Pero espiritualmente, exactamente eso fue lo que sucedió. Y digo, sí, de alguna forma sí tiene sentido, porque el pensar de esta manera nos habla pues de un cambio de naturaleza. Nosotros necesitaríamos tener un cambio en nuestra naturaleza, de nuestro sistema respiratorio, para que en lugar de respirar aire, respiráramos agua. Y que si estuviéramos en el aire, nos asfixiaríamos, porque entonces ya nuestra naturaleza sería como la de los peces y no de el animal que está sobre la tierra. Y algo así es lo que sucedió cuando el Señor Jesús partió. Y los invito a que vayamos aquí en Juan, en el capítulo 16. Juan capítulo 16, en el verso 7. Dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, los va a convencer de pecado, los va a convencer de justicia y de juicio. El Espíritu, diría el Señor Jesús, mi Espíritu, el Espíritu de Cristo, les va a convencer de pecado, verso 9, por cuanto no creen en mí. El no creer en el Señor Jesús es pecado. Y dice el Señor Jesús, mi Espíritu los va a convencer de justicia, de lo que es justo, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y lo justo, pues, por un lado es que el Señor Jesús esté con el Padre, porque es el lugar que a Él le corresponde. Pero la justicia del Señor Jesús, Él nos la imparte, nos la comparte. Y entonces ahora también es justo que como nosotros amamos al Señor Jesús, que nosotros estemos con Él. Y esa es la justicia de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 11, y mi Espíritu los va a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y Satanás ya ha sido juzgado y fue encontrado culpable y va a cumplir una condena. Y muchas veces yo les he explicado que el infierno se creó para el diablo y sus ángeles, para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero el enemigo, al no poder hacerle daño a Dios, pues entonces busca hacernos daño a nosotros, arrastrarnos con él al infierno, cuando no hay necesidad, porque ya el Señor Jesús en la cruz pagó todos los pecados nuestros, pasados, presentes, futuros. Todo lo pagó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, al morir, al resucitar y al regresar con el Padre, Él hizo un cambio de naturaleza en cada uno de nosotros. Es como si ahora nosotros nos asfixiáramos en el aire, que es el mundo normal para nosotros, y disfrutáramos de las profundidades del océano. Es un cambio radical en nuestras vidas lo que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Juan 7:39. Unos capítulos antes, Juan 7, verso 39. Aquí el Señor Jesús está hablando de ríos de agua viva. Juan 7:39. Dice, el que cree en mí, es decir, el que cree en Jesús, el que cree en el Cristo de Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esta expresión la hemos encontrado muchas veces, y más aquí en el Evangelio de Juan, en que el Señor Jesús promete, asegura, afirma que a los que amamos a Dios, de nosotros va a salir agua viva, como agua viva sale de nuestro Señor Jesucristo. Y luego aquí mismo nos da la explicación de esa agua viva. Y dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque estaba la humanidad viviendo en la etapa de Dios con nosotros, es decir, de Emmanuel, pero estábamos como humanidad esperando la venida del Espíritu Santo, es decir, la partida del Hijo de Dios y la permanencia del Espíritu Santo de Cristo. Y dice
que el Espíritu Santo no había venido todavía porque Jesús no había sido glorificado. Quiere decir que para que viniera el Espíritu Santo era necesario que el Señor Jesús fuera glorificado. Y regresar al Padre. Esa es la glorificación del Señor Jesús. Pero esa también es la glorificación para nosotros. Ahorita nosotros no hemos sido glorificados. Pero aunque no hemos sido glorificados todavía, porque no hemos ido al Padre, a donde está el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo sí está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guarda, el Espíritu Santo nos dirige. De manera que nunca jamás deberíamos de sentirnos solos. Porque si hemos creído en el Señor Jesús, Él cambió nuestra naturaleza. Y si antes disfrutábamos del aire, ahora disfrutamos del agua. Es un cambio radical. Es una naturaleza diferente. Por decirlo en estos términos que estoy haciendo la comparación, ya no tenemos la naturaleza de los animales que están sobre la tierra, ahora tenemos la naturaleza de peces. Aunque seguimos viviendo aquí, es un cambio en nuestro interior que nosotros no lo pudimos hacer y que solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Juan 14, verso 16. El Señor Jesús habló mucho acerca del Espíritu Santo, salud, y lo tenemos registrado aquí en los evangelios y mucho más aquí en el Evangelio según San Juan. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Es decir, que el Señor Jesús nos daba un consuelo, pero el Espíritu Santo ahora es un nuevo consuelo que va a estar con nosotros siempre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. La vida antes era sin el Espíritu Santo. Antes de que viniéramos a Cristo, nuestra vida era sin el Espíritu Santo y era también sin Dios. Pero a la hora que nosotros venimos al Señor Jesús, ese milagro que ocurrió el día del Pentecostés, ese mismo milagro ocurre en nosotros. Aunque sean 2000 años después, la sangre del Señor Jesús sigue siendo vigente, sigue siendo poderosa y sigue perdonando pecados. Y en el momento en que nosotros creemos en Él, en el momento en que nosotros decidimos vivir por Él y para Él, en ese momento Él transforma nuestra naturaleza y ahora vivimos por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no es solamente Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros, el Consolador viviendo en nosotros y nosotros siendo parte del reino de Dios, pero aún teniendo este cuerpo y aún que no hemos sido glorificados como un día vamos a ser glorificados cuando vayamos a vivir con Él. Ahí mismo en el 14, en el verso 26, dice el Señor Jesús: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo nos enseña las palabras del Señor Jesús y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Y entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros y nos enseña y nos recuerda las palabras del Señor Jesús, y esas palabras están en nuestra mente, entonces, ¿qué es lo que debería de hablar nuestra boca? Debería de hablar
esos ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo hablando la palabra de Dios a través de nuestros labios. Y no estoy diciendo que vamos a estar hablando las Escrituras las 24 horas del día. No, pero más bien que en nuestro corazón va a haber una inclinación, un amor, un respeto a las Escrituras, que todo lo que digamos será filtrado por medio de las Escrituras. Y entonces, a la hora que alguien nos ofenda, ya no le vamos a responder como lo hacíamos antes de que conociéramos al Señor Jesús. Ahora, cuando alguien nos ofenda, le vamos a responder como lo haría nuestro Señor y Salvador. Y en el corazón del Hijo de Dios no cabe el odio, no cabe la venganza, no cabe ninguna clase de pecado. Pero sí cabe el amor y la compasión. Y es un cambio de vida, es una vida diferente. Juan 15, 26. 15, 26. Nuevamente el Señor Jesús nos dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, a quien yo os enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es decir, va a hablar la palabra de Dios. Ahora vamos al momento cúspide de la humanidad, que es cuando el Espíritu Santo desciende. El Señor Jesús fue tomado entre las nubes, subió y desapareció de los ojos de los discípulos y les dijo, no se vayan, quédense ahí en el aposento y sigan orando. En ese momento aún estaban los discípulos viviendo Dios con nosotros, es decir, el Señor Jesús con nosotros, y a la hora que el Señor Jesús partió, entonces ¿qué empezaron a vivir? Ya empezaron a vivir Dios sin nosotros o nosotros sin Dios, porque Él se fue. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dijeron, ahora sí nos va a ir como en feria, porque no vamos a poder soportar todo esto. Pero, y hace un momento lo comentábamos, pasaron 10 días orando. Y en esos días que estuvieron orando, fue cuando viene el Espíritu Santo de Cristo. Y entonces empiezan a vivir la parte más hermosa que puede vivir un hijo de Dios. Dios en nosotros, Dios en mí, Dios conmigo porque el Señor Jesús está conmigo, pero Dios en mí porque el Espíritu ahora está en mí. Y el Espíritu me enseña, y el Espíritu me recuerda, y el Espíritu me dice las palabras del Señor Jesús, y lava mi corazón, y lava mi mente, y me dirige para que de esa misma manera yo me comporte y también hable a los demás del amor de Dios en mí. Entonces es un cambio y una transformación total. Miren, voy a hablar un momentito acerca de la gramática. En español, en cada idioma hay una gramática, y también conocemos un poco acerca de la conjugación de los verbos, que es parte de la gramática. Y en griego también tienen su propia gramática. Y así como nosotros tenemos nuestros tiempos en español, en el griego también tienen sus tiempos gramaticales, sus tiempos para las conjugaciones. Y tenemos nosotros el presente, el pretérito y el copretérito, y así muchos tiempos. En griego hay un tiempo que se llama aoristo. Y ese tiempo aoristo
sirve para señalar un acontecimiento único que sucedió y que no vuelve a suceder. Por ejemplo, miren, si yo digo yo jugaba, quiere decir que por un tiempo yo estuve jugando, pero no sabemos si fueron un día o 5 años o cuánto tiempo fue. Solamente digo yo trabajaba, y al decir yo trabajaba, pues no estoy diciendo cuánto tiempo trabajé. Ahora, si yo en lugar de decir yo trabajaba, yo dijera yo trabajé, ya está diciendo una forma diferente, ya no está diciendo algo que sucedía constantemente, sino algo que simplemente sucedió y ya no volvió a pasar. Es como le llaman un evento específico en el pasado. Entonces, por ejemplo, todo lo que se habla en el Nuevo Testamento acerca de el Espíritu Santo viene en el tiempo aoristo, es decir, un evento único que sucedió en el pasado, pero agrega un componente en las Escrituras que es un evento que sucedió en el pasado y que fue un evento completo y que fue un evento decisivo y que fue un evento que cambia la historia de la humanidad. Por ejemplo, el Señor Jesús murió en la cruz. Ese no es algo que va a estar sucediendo a cada rato. Eso pasó una vez, pasó en aquel momento, sucedió, fue algo completo, fue algo decisivo, fue algo que cambió la historia de la humanidad. Y así como la muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que se describe en ese tiempo aoristo, también la venida del Espíritu Santo se describe en ese tiempo gramatical. Es decir, que cuando estaban los discípulos orando, ellos estaban orando sin el Espíritu Santo. Estaban orando pues lo que a ellos se les ocurría, pero en ese momento Dios determinó que viniera el Espíritu Santo y lo describe en aoristo, en el tiempo aoristo de la gramática griega, porque el Espíritu Santo vino y, como dicen por ahí, vino para quedarse. Y ese efecto, ese evento que ocurrió fue algo completo, fue algo decisivo y es algo que ha cambiado la historia de la humanidad. Y dentro de esa humanidad estamos usted y yo. Y los efectos de la venida del Espíritu Santo en ese día, cuando nada más estaban ahí 120 reunidos, el efecto de ese evento sigue vigente hasta el día de hoy para usted y para mí. Dios en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Vamos a recordar esto que sucedió en Hechos en el capítulo 2. Estábamos leyendo también en la mañana. Aquí en Hechos. Hechos 2. Dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, era la fiesta de la cosecha. No es que el Espíritu Santo se llame Pentecostés, sino diría, cuando llegó el día de la fiesta de la cosecha, estaban todos unánimes juntos, es decir, estaban todos en un mismo espíritu, pero no conocían todavía al Espíritu Santo. Verso 2, de repente vino del cielo un estruendo, parecido a un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esta frase está escrita en ese tiempo gramatical aoristo. Fue algo que sucedió, fue algo que completó la naturaleza de los cristianos, fue algo decisivo en la vida de los hijos de Dios y fue algo que cambió el curso de el pueblo de Dios. Porque fue un cambio de vida, fue un cambio de naturaleza, fue un cambio en la forma de ver, de entender la vida, de vivir, de pensar. Fue un cambio de ser y de hacer. Porque el Señor Jesús nos dio su Espíritu. Verso 4, repito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si pensamos por un momento, ¿y qué hablaban? ¿Estaban contando chistes? No. ¿Estaban hablando de sus pertenencias? No. ¿Estaban hablando de sus propios logros? No, de ninguna manera. De lo que hablaban cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿de qué era? De lo que el Señor Jesús había hecho por cada uno de ellos, de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y cuando veo estas cosas aquí en las Escrituras, estas palabras, yo digo, pues con razón, el cantarle al Señor Jesús nos alimenta y nos da fuerzas y nos hace sentir bien. Y es necesario que eso que nosotros sentimos cuando entonamos un canto al Señor, que también sintamos eso cuando nos relacionamos con los demás. Con el de la tienda, o con el del pollo, o con el de la gasolina, o con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, con la gente de nuestra casa y hasta con nosotros mismos. Porque Dios, por medio de su Espíritu que ahora vive en nosotros, nos ha dado un cambio de vida en nuestra naturaleza humana. En el capítulo 2, estamos en el verso 8, dice, ¿cómo es posible que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos empezaron a hablar una lengua que no correspondía a ellos, que es algo parecido a lo que les estaba diciendo. Imagínense que de repente ellos empezaron a caminar abajo del mar y a estar bien contentos respirando el agua. Pues a un humano cualquiera, pues eso le significa la muerte, porque nos ahogamos. Pero si Dios hiciera un cambio así en nuestra naturaleza, sería algo bonito disfrutar del agua como si fuera aire. Y aquí ellos están disfrutando de hablar la palabra de Dios, porque ahora ese era su aire. ¿Cuál es entonces la respiración? ¿Cuál es el aire que necesitamos los hijos de Dios? Es la palabra de Dios. Y si respiramos la palabra de Dios, pues también es algo natural que hablemos la palabra de Dios, y el hablar la palabra de Dios son los ríos de agua viva, porque es un agua, es una palabra que da vida. La palabra de Dios da vida. Los ríos de agua viva vienen de la palabra de nuestro Dios. Ya nada más para terminar, aquí en el capítulo 1 y en el verso 8, que fue donde leímos ahorita en la mañana, el Señor Jesús les dice a sus discípulos,
les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Y me serán testigos en casa, en la ciudad, en la nación y hasta el último de la tierra. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no es un poder para levantar cosas pesadas. El poder del Espíritu Santo no es un poder para dar órdenes. El poder que nos da el Espíritu Santo es para que nosotros testifiquemos. ¿Y quién puede testificar? Solamente alguien que ha presenciado un evento. En los juicios, cuando se comete un crimen, llaman a los testigos, y los testigos, ¿qué es lo que dicen? Yo vi, yo sentí, y yo estuve ahí, y entonces son testigos y dan sus explicaciones. En este caso, el Señor Jesús dice que vamos a recibir poder y que entonces vamos a ser sus testigos. Y entonces comprendemos que el Espíritu Santo nos da la seguridad y la confianza de que el Señor hace 2000 años que murió en la cruz y que fue clavado y que murió por nosotros. Y que sabemos que esa sangre perdona, no solamente porque lo dice la palabra, sino también porque nosotros lo hemos experimentado, lo hemos sentido esa alegría y esa paz que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Así es que el día de hoy, día de recordar el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, vamos a rogarle al Señor que nos dé cada día más la sensibilidad, porque el Espíritu ya está en nosotros. El Espíritu de Cristo ya está en nosotros. Ahora solamente basta con que nosotros escuchemos, que nosotros seamos dóciles al Espíritu de Cristo que nos quiere moldear. Oremos. Señor Jesús, tú sabes muy bien lo que nos conviene. Y tú sabes, Señor Jesús, que estar tú aquí en la tierra con cada uno de nosotros humanamente era imposible. Pero tú, Señor, en tu infinita sabiduría, en tu infinita bondad para cada uno de los que hemos creído en ti, te llevó a dejarnos por un momento y enviar tu Espíritu y cambiar nuestra vida de Emmanuel, Dios con nosotros, al Consolador, Dios en nosotros. Y Señor, con esto tú cambiaste nuestra forma de vivir. Tú cambiaste nuestra forma de pensar. Porque ahora tú, Señor, estás dentro de nosotros. Te rogamos, Señor, que hagas de nuestro corazón tu morada. Que nuestra mente sea un lugar en donde a ti te place estar, porque tu palabra está aquí, en nuestro interior. Te rogamos, Espíritu Santo de Cristo, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos recuerdes, que nos dirijas, para que no prevalezcan nuestros pensamientos y nuestras ideas, sino que más bien la palabra
de nuestro Señor Jesús sea lo que gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo lo que hacemos. Señor, sabemos que tú eres amor, gozo, sabemos que eres paz, que eres paciencia, que eres benignidad, bondad. Sabemos que tú eres fe, que tú eres mansedumbre y dominio propio. Y en este día, Señor, te rogamos que tomes el gobierno total de nuestra vida y de todo lo que enfrentamos a cada día, para que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque no nos dejaste solos. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque nos diste tu Espíritu para estar con nosotros, para acompañarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos de pecado, de justicia. Porque tú, Señor, lo mereces todo. El día de hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, sea algo tangible en nuestra mente, en nuestro corazón, y que gobiernes todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y que los demás vean que tú, Señor, vives en nosotros, y que nos des palabras tuyas para dar testimonio que tenemos la seguridad, la confianza, la alegría, que tu sangre es poderosa para perdonar pecados, para transformar vidas. Padre, rogamos esto en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.